Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¿Cómo anda, Nicolás? Hola, Sapo, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Todo tranquilo? Bien. Bien, por suerte. ¿Qué tal, Jorge Valmeli? Topo Panza, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Cómo queda atrevido que sos vos? Un saludo. No, sí, no se permite ese término acá. Zapito, ¿cómo estás? Ahora sí, perfecto. ¿Cómo andás, Jorge? ¿Todo tranquilo? ¿Vos? ¿Recuperado? Sí, un día fuera del aire, pero ya estoy acá. Bien. Acompañándote en este proyecto hermoso llamado Fácil Desviarse. Otra vez en frase de la semana, Jorge Valmeli, ¿eh? No, no creo. No largué ninguna que valga la pena. El éxito me tiene agobiado. No, ojalá. No, esta vez no, pero bueno, pero es cuestión de tiempo, ¿eh? Voy a saludar a @Alvin Green. @Alvin Green y me apoyo en el Green. Él está contento aunque no vaya a verlos. Los Green Day que anunciaron que vuelven por estos lares. No vienen a Montevideo, obviamente. Van a estar en Paraguay, van a estar en Lima, en Brasil. Un llamado a productores de espectáculos de Uruguay. ¿Qué pasa con Green Day? ¿Está censurado Green Day en Uruguay? ¿Cuánto decís que mete Green Day en Ahí Uruguay? va, ¿cuál sería el escenario en el cual entendés que se presentaría bien? El problema es que hace gira sudamericana, mete Paraguay, mete Perú, mete Chile, mete Colombia, además de Argentina y Brasil, y no mete Uruguay. La verdad, nos quedamos atrás. En el concierto internacional. Pero la pregunta es, ¿para qué vendrían? ¿Para tocar en dónde? Porque por Yo creo que una Antelarena... una sala Atahualpa en el Galpón, capaz No, que... obviamente. Una Antelarena, que es lo mejor en calidad que hay en este momento, yo creo que les queda chico para el financiamiento. Necesitas más gente. Velódromo. ¿Velódromo? Un velódromo capaz que lo terminas de financiar. No estoy diciendo la cantidad de gente que llena, sino la cantidad de gente yo que lo digo es necesitas. vos decís cuánto precisás para pagarlo. Claro, Y a un por lo velódromo, menos un piso de 15.000 personas mínimo. claro, por un teatro de verano no van a no hay pasar chance, un lugar en no hay la chance. Green Day mete un velódromo. Y Y bueno, ahí está el tema. Capaz que los productores creen que no y por eso no nos animan. En otros lugares llena estadios. Capaz que con los que están hoy vibrando por Green Day no pasa, ¿no? El tema es que pero el revival nostálgico capaz que puede ayudar. el revival funciona. El tema es que ese revival, que es como, qué copado sería ir a ver a Green Day, tiene un tope de plata para comprar la entrada muy bajo. Exacto. claro. A ustedes tres que probablemente les encantaría ver a Green Day en vivo, pero Ni no Nico ni Jorge pagarían. irían. No pagarían. Así te digo. Tres personas que le encantaría, ni está Nico bien ni lo que Jorge dice, irían. porque capaz que Arranco. voy No, pongo no, la yo creo que irían. hasta 2.000 pesos te pago, Claro, ponele, pero pero- decís, no, tenés que pagar 3.500 pesos. Pero No, en Argentina 500 las pesos. entradas seguramente sacan cerca de 4.000 pesos Claro. uruguayos. Claro. Vengo muy arrepentido de todas las cosas que me perdí por ser un pesetero. No vi Motorhead, no vi Gorilas. No ver a Green Day me dolería fuerte. Así que a Green Day voy. Bien. Pongo la plata y si me tengo que endeudar, me endeudo. Y Lo hago. lo que pasa también es que el núcleo fuerte de fans siempre va a Argentina o va a Brasil. Entonces ahí tenés un público que de última no Ya no está paga acá. saciado de alguna Claro. forma. Hoy ya aprovecho, lo vamos a escuchar al final del bloque, pero hoy toca una leyenda del punk rock. O sea, uno de los pioneros del punk rock toca en Uruguay hoy. Así, pues va Green Day, bla, bla, sí, no sé qué. Hoy tocan los Buzzcocks en Live Era. Los Buzzcocks son una banda formada en la misma época que los Sex Pistols, en la misma época que los Clash, en el mismo territorio, en el Reino Unido, cerca de Manchester, son mancunianos. Y son de hecho, armaron la banda después de ver a los Pistols en vivo. Y dije, vamos a armar una banda. Y tú que se pusieron y se convirtieron en uno de los, como están los padres del thrash, bueno, los padres del punk rock, bueno, los Buzzcocks aparecen en esa lista y tocan hoy de noche en La Ibera. Para los que quieran darse una buena panzada de punk rock con cierta sensibilidad pop también, ¿no? Hay que decir que los Buzzcocks vienen por ese lado. Como Green Day, también, que tienen ese o los Ramones.
¿no? No son tan cañeros como los Pistols. Tocan hoy de noche. Después escuchamos un temita al cierre del bloque, pero creo que quedan algunas entradas. Hay que verlos en vivo, no saben lo que es la presencia en el escenario de estos muchachos. Ahora sí. Pará. Arroba Saludos, Uy, que macana, señor. por favor. ¿Cómo andás, Maca Saavedra? Ya se acostumbró a su nuevo corte de pelo, así que sacó la gorra. Estamos hablando de arroba César Giacosa, el Switcher Master, volador estrella de la misión espacial del canal de YouTube de FM del Sol. Buenas tardes para todos. Y sí, hoy hay programa corto porque juega Peñarol, porque hay previa de 3-0. Así que vamos a terminar un poco antes el programa. Viene Nacho Pardo con su ciclo sobre demografía y este censo que nos está mostrando que nos estamos achicando. Sexo, muerte y viajes, edición censo. Exacto, o sea, llegamos a nuestro cenit poblacional allá por el año 2023. A partir de ahora estamos lentamente en un camino hacia la extinción como Uruguay. 2021. 2021. Gracias, Nico. Va a venir con una segunda entrega de esta columna. Ahora sí, Jorge, desembosadamente. Mira, te voy a decir una cosa. Ustedes, si tuvieran que elegir un destino, si fueran diplomáticos y eligieran. ¿Qué destino elegirías como embajada? ¿A dónde te gustaría que te manden? Yo elijo Portugal. Ni en pedo elijo Portugal. Elijo Portugal. Ni en pedo elijo Portugal. Pará, pero. Y ahora te doy mis explicaciones, pero igual ronda de elecciones primero. Depende qué es lo que quiero hacer con mi vida. ¿Quiero una carrera con un destino jugoso e importante? ¿Cuánto tiempo? ¿O quiero tranquilidad y que no me rompan mucho las bolas en un lugar donde no tengo nada para hacer? Quiero un lugar cercano acá porque me voy y vengo, mi familia, no sé qué. ¿O quiero un lugar exótico? Yo te tiro, porque en mi caso ya no tengo ganas de hacer nada, pero a su vez tampoco quiero quedar en el ostracismo absoluto. Entonces me voy a Portugal, que no es España, que es el destino que todos quieren, ¿no? Y no tengo tanto trabajo, como en Madrid, obviamente, me van a atomizar. Portugal, Lisboa, es una ciudad hermosa. Y estoy en el epicentro de Europa, o sea, en 2 horas estoy en cualquier país de Europa. Portugal. Y tengo entendido que la residencia del embajador está hermosa. Y Portugal es muy lindo. Por eso, no Muy lindo. Mucho lugar turístico. Buen morfe. Claro. No. Me encantaría un lugar asiático. Si vamos a elegir. Claro, pues si vas poco. Si vas unos años, depende de cuánto tiempo vas a estar. Si vas unos años, elegiría un lugar que naturalmente no me resulte tan fácil llegar y que lo puedas conocer y decir, vuelvo de conocer un lugar realmente. Y que no va a pasar nada acá tampoco. Ya fuiste a la India, Nico. Ya conociste esa experiencia. Pero no conozco de lo China. exótico. ¿Irías a China, embajador de China? Estarías tapado de laburo. O sea, me imagino que debe ser el lugar para estar siendo China embajador, ¿no? No, voy a Vietnam, voy a Camboya, voy a Corea del Sur, voy a Japón. China, ¿no? China, mucho laburo. No, seguro que sería bueno, a Nico mucho le laburo. encanta taparse laburo. Sí, entonces claro, workaholic. no me extraña. El que tenso elijas China. batalla. El tenso batalla. Podés haber hecho cualquier otro destino, pero elegís China, el lugar donde claramente no vas a tener vida. ¿No? Sí. Pero es un lugar que me falta conocer y que me parece. Pero andaba como turista una semana. Una semana se querés ir a China. El único peor. Para dar China. El único peor es una semana que China. llegar. El único peor que China podría ser que Nico quiera poner una embajada en Taiwán. Ese Claro, sería el destino que podría ser peor. Comprarse un problema más. Comprarse un problema extra. Bueno, Jorge, pero a ver, entonces, yo entiendo que Carolina H se va a un gran destino, un destino muy codiciado. Esto viene para la gente que no sabe de qué estamos hablando, ¿no? Programa corto, vamos rapidito y al toque. Noticia, ahora estoy leyendo la del diario El Observador, que titula: Uruguay confirmó designación de 12 nuevos embajadores. Entre ellos, Beatriz Argimón y Carolina H. La nota, se las voy a leer textual, dice lo siguiente. El canciller Mario Lubetkin dio a conocer este jueves la designación de 12 nuevos embajadores y embajadoras que representarán a Uruguay en el exterior, incluyendo figuras políticas como Beatriz Argimón y Carolina H. Según Lubetkin, las nominaciones buscan consolidar una política de Estado sin considerar el origen político de los designados. Esto es lo que decía el canciller uruguayo, ¿no? Currículum tiene, fue vicecanciller de la República. Sí. Que es un cargo político, ¿no? Bueno, pero tuvo currículum, o sea, hizo digamos, hizo oficio. Sí, ¿cómo le fue?
Bien. En ese currículum, por ejemplo, cuando uno mira el currículum de todo trabajador, siempre se fija las funciones que desempeñaba y cómo terminó el vínculo. Pero ella se va no ¿Cómo terminó el vínculo ese? por su desempeño profesional, laboral, cancillerí. Se va por temas políticos. ¿Sí? Sí. ¿Es un tema político el que definió su salida? Sí, por Sí, 100%. claro, 100%. Pues, de hecho, a ver, ¿cuándo se va Carolina H. de Cancillería? Se va cuando Ciudadanos le pide la renuncia. O sea, la intención del gobierno era mantenerla, y si no fuera por esa disputa interna que hubo dentro del Partido Colorado, H hubiese seguido como siguió Bustillo, como siguió Maciel, como siguió Heber, todos los que participaron de esa interpelación. La lectura y la interpretación del gobierno era, en esa interpelación no se faltó a la verdad y sigan los jerarcas. Los que generaron el cortocircuito que desembocó en la salida de H fue Ciudadanos y H, y a partir de ahí es que termina saliendo. Ya podemos repasar un poco ese episodio, si les parece, pero antes hubo ya repercusiones de todo tipo del sistema político, pero especialmente de la coalición republicana. Dos nombres pesados, como el de Carolina H. y el de Beatriz Argimón, con destinos en embajadas, llamaron la atención, generaron mucha sorpresa. Arranquemos con el de H. Por ejemplo, la senadora nacionalista Graciela Bianchi, Cecitar, si lo tenés por ahí vamos a verlo, dio algunas declaraciones en una rueda de prensa en el Parlamento. Esto que dijo Graciela Bianchi sobre H lo recogió Telemundo. Vamos a escucharlo y esta era la opinión de la senadora. ¿Le merece y qué información tiene al respecto? Bueno, yo como siempre hago, me tiro al agua y además de mi cuenta de Twitter. Los favores se pagan. Ahora, los que hacen favores y reciben pagos pierden la dignidad. Dijeron un amigo que me contestó ayer por privado y me dijo, estoy de acuerdo contigo, lo que pasa es que no tienen dignidad. Y aplíquenlo ustedes a quien quieran. ¿Esta designación es por días? Por supuesto. Es por días y por los favores que H le hizo al gobierno con todo el lío que armó. Bueno, esa es dura Graciela Bianchi con Carolina H. diciendo, bueno, esto es por pago de favores. Y esto gracias a Jorge Díaz. Ya no vamos a meter con ese episodio porque se la vincula a Jorge Díaz. Fue también candidata en la interna del Partido Colorado. Suma su currículum, quedó quinta. Vicecanciller, quinta en la interna. No sé si ser precandidato a una interna partidaria sumen algo a un currículum para un embajador. Yo estoy sumando cosas. Después seguimos con el tema y te sumo otro elemento. Bien, otro senador nacionalista, Sebastián da Silva, Cambowe, opinó también de este tema, como de todos, te diría prácticamente. Y lo que dijo Sebastián da Silva también fue bastante duro con Carolina H. Vamos a escucharlo, también recogido por Telemundo. De Carolina H. es lógico y obvio, ¿sí? Y evidente que no reúne las condiciones establecidas en el Estatuto del Servicio Exterior como para ser jefa de delegación, ¿sí? Carolina H. en su actuación pública, primero no tuvo discernimiento en temas importantes, después actuó con secretismo, después espió a sus superiores durante semanas para favorecerse a ella. Todo eso está establecido, por suerte. El Servicio Diplomático del Uruguay es muy profesional y si uno analiza la ley del Estatuto del Servicio Exterior, los antecedentes de Carolina H. Están bastante lejos a lo que aspira un servicio exterior profesional. Por tanto, en lo personal, no voy a votar la veña para embajadora. ¿Esto de no votar la veña es una postura personal o de todo el partido? Es una postura personal que la voy a trasladar de la bancada. Celoso a Silva, que le gustaría estar en la FAO en vez de en el camino. No, Claramente. no, estás equivocado. Porque sí, obvio. Sí, si le dan a H, no tiene currículum. Otro más. Se graduó con una maestría en Derecho Internacional en la Universidad de Bolonia, Jorge. Eso me parece más razonable. Te sigo engrosando, digamos, el currículum de H. Lo que pasa es que ahí tenés distintos niveles de conversación. Uno es la oposición diplomático de carrera o designación política, ¿no? Que es donde está, por ejemplo, Pedro Bordaberry, que dice, no la voy a votar porque no voto embajadores políticos, voto solo profesionales de carrera como jefe de delegación. Ese es un criterio. Entonces ahí una designación política no cuadra. Digo, por ese lado lo podrías decir. Digamos,
el gobierno pasado también votó, designó embajadores políticos, no es una consideración por ese lado, no es una consideración por ese lado. Lo que pone arriba de la mesa Da Silva es si con lo que pasó después con H, que podemos entrar a discutirlo, si a partir de eso es que entiende o no que tiene las credenciales. Claramente Da Silva opina que no. No tiene que ver, me parece, con su currículum hasta ese momento, donde el propio gobierno había entendido que estaba más que capacitada para un cargo que en definitiva termina siendo más importante que el de embajador, porque sos la vicecanciller y eventualmente... Sí, embajador de Portugal. No, sé por qué le habló bajaste el precio de a Portugal. currículum de Silva. Dijo que no tenía, digamos, la formación o pero el perfil. no parece razonable que tenga el currículum para ser vicecanciller y no tenga el currículum para ser embajadora. Y me parece que los argumentos que maneja los maneja más por el otro lado. No, eso está claro. Puso arriba de la mesa el tema de No me cierra mucho eso, porque cuando ella fue elegida para ser vicecanciller, no había pasado todo el tema de la entrega de un pasaporte a un narco, el ocultamiento de información en el Parlamento, etcétera. Parece que decir cómo tenía currículum para una cosa y para la otra, pasó un trecho en el cual pasaron 1000 cosas, ahora cambió esa situación. Pero es lo que estoy diciendo, tiene que ver con lo que pasó entre ella y el gobierno a partir de su designación, no tiene que ver con sus méritos anteriores y con su currículum. Bianchi fue mucho más explícita. Dijo, esto es un favor. Pero fue bastante explícito Da Silva, no sé por qué estamos... ¿Pero por qué metió el tema de la formación? O sea, metió me parece que quiso decir como la idoneidad de... Te lo leo así, Da Silva en un tuit es mucho más... César, si lo tenés por ahí, el tuit de Sebastián Da Silva, él puso, para la gente que está viendo la transmisión de YouTube, que dicho sea de paso, vayan, denle like, suscríbanse, todo lo que ya saben que tienen que hacer. Da Silva puso: ocultar deliberadamente información, no discernir la importancia de la misma y espiar grabando a sus superiores son antecedentes suficientes para que no se reúnan las condiciones establecidas en la ley 19.941 referida al Estatuto del Servicio Exterior de la República. Lo que dice es, una persona que tiene como antecedente haber estado metida en la trama de una entrega de un pasaporte a un narcotraficante, pero no fue un ocultamiento de información al Parlamento al respecto, no discernir si la tenía que dar o no tenía que darla, te marca como alguien que no debería ser diplomático. Lo que pasa que ahí, digamos, tenemos que entrar a repasar el caso como fue, porque si no es difícil entenderlo. El ocultar deliberadamente información, ¿a quién se refiere? Porque el que oculta deliberadamente información es H, es Bustillo, es Maciel y es Heber cuando está en el Parlamento, más allá de lo que dice cada uno. Sí. Y ahí creo que quienes fueron más omisos en la información que entregaron o deliberadamente faltaron a la verdad fue el cuadro de Cancillería y no cuadro del Ministerio del Interior. Pero era el gobierno el que estaba en esa interpelación. Yo le pregunto a Silva iba a votar la veña de Bustillo como embajador en Perú, cuando finalmente el presidente definió bajarla. Ese es el otro tema, ¿no? Para mí la verdadera doble vara es esa. La doble vara es que este gobierno se va... O sea, este gobierno, ¿vieron cómo te sigue pesando, capaz que no le iba a votar. La coalición se fue del gobierno... Bustillo era embajador de carrera. Bustillo era embajador de carrera. No, pero si te marca... el ocultamiento de información te marca... Los marca a todos. No, porque tampoco le votó la veña Enciso, me imagino. Sí, claro que sí, claro que se votó. Sí, claro. O sea, ha votado veñas de políticos. Pero por eso te digo, en el caso... Y quizás estaba para votar veñas de personas que ocultaron deliberadamente información. En el caso de Da Silva alude a la relación de Carolina H. con el gobierno y me parece que no necesariamente a lo que pasa con el chat. Digamos, porque lo que pasó con el chat, sea como se haya procesado a la interna, cuando se llega a la interpelación, el gobierno fija una posición y esa posición esos chats se mencionan pero no se dicen que había y eso se mantuvo hasta que los chats se conocieron y la decisión se mantiene las jerarquías y se mantiene todas las jerarquías. Después H cae por su problema con Ciudadanos, que fue el que no terminó de comprar que no aceptó ese criterio. La existencia de ese chat entre ella y Maciel había quedado dicho en la interpelación, ¿no? Suéltame pasado, estamos volviendo al tema de... Vamos a repasarlo. Es parte de la discusión, porque si no, no habría polémica. Se quisieron borrar esos mensajes. No, pero eso fue posterior. Eso fue después. Vamos a poco. Estamos en el capítulo de interpelación. Esto es el capítulo de interpelación. No, porque
es el lugar a donde hay que entrar, sapo, porque vamos a poner... ¿Pero por qué? Si es político, después está caliente porque No, no. Yo creo que Bianchi Es político si vos lo haces todo político. La puso clara, Bianchi. Esto es en todo caso, discutamos lo que dijo Bianchi. Está bien. Esto es un pago de favores. Claro, está bien lo que decís. Digamos, pues, Pero perdón, Jorge, no quiero quiero desarmar este... No es que desarmes, es que no van a perder de entender qué es lo que pasó. Esto fue H en el Parlamento, lo pueden ver en la transmisión de YouTube si no lo escuchan, cuando efectivamente, vamos a discernirlo, fue mentira, fue ocultamiento, ¿qué fue? Escúchenlo ustedes, cuando le toca a Carolina H comparecer al Parlamento para dar estas explicaciones, como dijo Nico, no fue la única, estaban Bustillo, estaba Heber, estaba Maciel, estaba la propia Carolina H, y la declaración de H es muy cortita, les diría que dura algo así como medio minuto. Y esto es lo que ella termina diciéndole al Parlamento y lo que genera la discordia. Hacen bien a todo el sistema político. Como bien decía el subsecretario Maciel, en esas 2 oportunidades, él me solicita esa información puntual de la situación de este señor Marcet, a lo cual yo, a través de mi secretaría, le contesto puntualmente lo que él me pregunta, no me da ningún tipo de detalle de por qué se me lo pregunta, porque me dijo que era una cosa reservada y así yo se lo respondo. Así que nada más que eso. Señor ministro. Bueno, vieron que es muy cortito, ¿no? Sin embargo, porque en esta misma interpelación más adelante, tanto Heber como Bustillo van a negar que el gobierno supiera quién era Sebastián Marcet al momento que se estaba haciendo toda esta averiguación. Se va a decir que Marcet era como un futbolista de los que había muchos uruguayos por el mundo, que no se sabía en ese momento quién era Sebastián Marcet. El problema es que el chat al que alude Carolina H, que dice, Maciel me hizo esta consulta puntual y yo le respondí, no me explicó por qué, porque era algo reservado. El chat después se filtró, lo pueden ver también en la transmisión de YouTube, es el famoso chat aquel, donde Maciel le manda un WhatsApp diciendo, hola Caro, ¿podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documento falso? Es un narco uruguayo muy peligroso y pesado. Saber si sigue detenido o si lo liberaron, lo cual sería terrible. Gracias, beso. A lo cual H contesta, hola, dale, te averiguó, beso. O sea, lo que no se dijo en ese momento era algo bastante concreto. Que Maciel consultó qué estaba pasando con Sebastián Marcet, que era un narco pesado y peligroso y que su liberación sería terrible. Entonces, no decir eso cuando después toda la plana mayor de gobierno decía no sabíamos nada, no sabíamos quién era, no estábamos al tanto, fue un ocultamiento de información. ¿Fue una mentira? ¿No fue una mentira? En Desayunos Informales, un tiempo después, a Carolina H le preguntaron eso. Una entrevista bastante larga, les voy a resumir un fragmento, porque la pregunta esa es la pregunta fundamental. H mintió al Parlamento, ocultó información. Esto es lo que ella entiende según se lo dijo al panel de Desayunos Informales. Escúchenlo y lo conversamos un poco. Yo en el Parlamento, primero que hay que ponerle contexto a las cosas. Como suele decir, hay un dicho que dice, una frase del texto fuera de contexto es un pretexto. Tenía un contexto que era que Maciel, el subsecretario Maciel estaba hablando de una investigación que se le estaba haciendo a Marcet y que Drogas le había pedido la información. Todos esos detalles yo no los sabía. Y cuando yo me refiero a los detalles, me estoy refiriendo a eso. Yo en ningún momento dije, yo no sabía quién era Marcet. Eso yo no soy yo la que lo digo. No, lo dice Bustillo, concretamente. Exacto. Yo no soy. Y todos los 4 y todas las personas que estuvieron en esa reunión tenían conocimiento cabal de la totalidad de los WhatsApps entre Maciel y yo. Al momento de la interpelación, todos tenían conocimiento de esos WhatsApps. Lo que pasa entonces... pero antes de eso, ¿no? Sí, sí. Más allá del contexto, no me queda claro qué es lo que puede justificar que se diga que Maciel no le dio ningún tipo de detalle y luego en el chat aparece claramente que le dice, no, es un narcotraficante muy peligroso. Claro, Ahí es que donde dice, bueno, acá falta un elemento que no se dijo en el Parlamento. Y en eso estoy de acuerdo. Yo quizás no dije un elemento.
Pero yo cuando digo que no me dio detalles me refería a lo que él acababa de decir, que hablaba de una investigación. ¿Y por qué no se dijo? La interpelación es a los ministros. Las líneas de la interpelación no las fijé yo. Y yo tenía que tener lealtad hacia mis superiores. Bueno, esa es la explicación de H. Pero esto, la interpelación es a los ministros, no es a la viceministra. Yo tenía que ser leal a mis superiores, por lo cual, si ellos no contaban este dato, yo no iba a salir a quemarlos. ¿Cuál es la discusión de fondo acá? O sea, que H no tendría que ser embajador en Portugal por este antecedente. Sí, claro. ¿Esa es la discusión? Sí, claro. Ojo. ¿Quién lo está Si vos planteando? despejás, bueno, Da Silva es uno de los que lo plantea, diciendo que no tiene discernimiento, que participó en el ocultamiento, Vos tenés etcétera. un momento 1, que es toda la historia de la interpelación y la historia de la entrega del pasaporte a Marcet, que de hecho ya fue laudada por la justicia y entendió que no había delitos en esa entrega del pasaporte. Y tenés un momento 2, que es el conflicto que se genera entre H y el gobierno cuando se quieren deshacer de esos chats, que es posterior a esto. Y me parece que las enemistades con H tienen que ver con ese segundo momento, que no es este. Que pone graba llamadas. Claro. Habla de que Estamos hablando de dos cosas separadas. Un argumento es, ocultó información al Parlamento y no tuvo discernimiento para saber si la tenía que dar o no dar. Y el otro es, espió a sus superiores, etcétera. Pero a lo que voy Yo ahora te estoy yendo con la primera. Si vos lo que me querés decir es, esto es una pelea porque Da Silva está caliente con H, etcétera, ok, despejemos a Da Silva. Olvídate de Da Silva y ahora te lo planteo yo. Y te digo, vos como ciudadano. Yo como ciudadano te digo, vamos a poner de diplomática uruguaya a una persona que estuvo en la trama de la entrega del pasaporte de Marcet, ocultó información al Parlamento y después, cuando vio que estaba siendo perjudicada políticamente, ahí la sacó a la luz para salvarse. Me parece bien que saques el factor Da Silva, porque en su momento el gobierno, Da Silva como integrante del oficialismo, no entendió que H se tenía que ir por eso y de la misma forma que los otros integrantes del Ejecutivo que habían participado de la interpelación no se fueron en ese momento y no se entendió que se les ocultó información al Parlamento y es muy rastreable que hasta ahora, si ayer hubiésemos discutido esto con Heber, no hubiesen dicho que se ocultó información, se hubiese mantenido en eso. Entonces, la pregunta es tuya y que pones al aire es te despejo a Silva y voy por la pregunta mía. Una personal. No, te lo digo así, despejá toda la coalición y vamos a hablar solamente del Frente Amplio. Si tu eslogan fue que gobierne la honestidad, ponés como diplomático una persona que no fue honesto, que ella misma te admite que no fue honesta, te dice no mentí, pero te dice oculté información, porque tuve que ser leal a mis superiores. No es, Carolina H, no es que gobierne la honestidad, es que gobierne la lealtad, en todo caso. Entonces, ¿está bien que este gobierno ponga a Carolina H? La pregunta eso es lo que plantea Graciela Bianchi. O sea, que está gobernando la lealtad, que Graciela Bianchi tiene algún tipo de vínculo con Jorge Díaz. Que ese vínculo, que Jorge Díaz y Carolina H, que ese vínculo se ¿algún surgió? tipo de vínculo? No, tienen un vínculo explícito que es o hasta ahora era el abogado. Ahora no, porque eso se surgió justamente en el caso del pasaporte Marcet. Y bueno, que de alguna forma H le dañó la imagen del gobierno anterior, la dañó no hay duda hasta los tuétanos. Es un tema que la justicia tiene que resolver. Si el gobierno anterior, su cabeza, si el presidente, si su asesor de comunicación, si un subsecretario quisieron destruir información, es decir, ese es el por qué H le hizo tanto daño al Partido Nacional. Y por qué, en todo caso, quizás Bianchi entiende que ahora sería un favor, le estaban dando como favor de haberle hecho ese daño, esta embajada. ¿Te inmolaste? Bueno, ahora te premiamos con esta embajada. Me parece esa lectura más lineal. Y en todo caso. Sobre el enojo blanco o de la. Pero está bien lo que plantea Jorge y es la contradicción entre que el Frente Amplio entendió en masa que H le había metido al Parlamento, al igual que Bustillo y al igual que Maciel y Heber, sin decir explícitamente cosas que no eran ciertas, pero omitiendo o callándose cuando los otros dos integrantes de la interpelación estaban faltando la verdad. Entonces, lo que dice es, bueno, si ustedes entendieron que H le mintió al Parlamento, ¿qué es esta designación? Explícame. Yo les pregunto, ¿cómo es la frase de Bianchi? ¿Los favores pagan? Algo así, no sé. Miren el derrotero. Carolina H va a irse a una hermosa residencia en Portugal. ¿Y en dónde terminó su contraparte de WhatsApp? Como asesor de un edil. Maciel, como un asesor de un edil en Tendencia Montevideo. No sé. Asesor de Diego Rodríguez. Mira.
como pasa en comisión. Que ninguno en la ¿por qué te actividad reís? privada nunca, ¿no? ¿Por qué Ninguno te en la ríes? actividad Bueno, privada. porque mire, o sea, dos personas que en un momento estuvieron en la torre ejecutiva, mano a mano, viendo qué carajo hacían con estos WhatsApp, si los borraban o no, no sé qué. Uno termina en Portugal y otro termina en 18 de Ejido. Yo qué sé, ¿los favores pagan? Todavía No, no está- la Junta no funciona en el Palacio Municipal. Ah, bueno, Todavía no perdón, está, es Ciudad Vieja. todavía no está Sí. confirmado, hay que votarlo esto, ¿no? Pero para mí podés hablar de la coalición y sí. Sí, Lo hemos sí. hablado 1000 veces. Pero Como la, cualquier responsa- gobierno, la responsabilidad es del gobierno. La responsabilidad del gobierno. La responsabilidad es del La gobierno. responsabilidad del gobierno. Entonces, que gobierne la honestidad. ¿Tiene sentido? Te lo hago más fácil todavía. Olvídate el eslogan de campaña. ¿No tienen a uno para poner que no le haya mentido al Parlamento? Esa es la pregunta, capaz, ¿no? De todos los posibles diplomáticos que hay, ¿no? Que tenés gente seguramente mucho más formada que Carolina H. Que capaz que ya pasaron por Portugal, capaz que ya tienen alguna experiencia, ¿no? Pero despejá eso también. Olvídate que ahora ni siquiera estamos analizando el currículum. Solo en una cuestión fundamental. ¿No tienen a alguien para poner que no le haya mentido al Parlamento uruguayo? ¿No tienen a alguien para poner que no haya estado metido en una trama de darle un pasaporte a un narco? Pero ahí entra el factor de lo que plantea Bianchi. Si en definitiva no hay una redención cuando se quiso destruir el acta notarial. De hecho, la versión de ella es que eso se hizo, el documento a partir del cual se daba cuenta de esas conversaciones que no querían entregarse, el capítulo, digamos, torre ejecutiva, y ella no lo hizo, y no solo no lo hizo, sino que a través de las pruebas que recolectó grabando esas conversaciones con Bustillo, y quién sabe si alguna más, porque no está descartado que tenga más conversaciones, por ejemplo, la que eventualmente podría haber tenido, la que eventualmente la que tuvo con Roberto Lasbluff, pero no se sabe si hay o no hay grabaciones de eso, y bueno, con ese escándalo que se armó, que derivó incluso en una investigación judicial, que esa no está cerrada, si con eso no se terminó redimiendo. Se ¿no? redimió ya sea políticamente, por la jugada política que termina haciendo, que termina generando que salgan ministro del Interior, canciller, subsecretario del Interior, o porque, bueno, no quiso cometer algo que entendía que era un delito y ahí terminó obrando como el Frente Amplio entendía que debía obrarse Porque en esa en situación. 2007 realizó una tecnicatura en comercio exterior, Instituto Técnico del Mercosur. Probablemente haya 1000 diplomáticos que tengan eso, No, pero 40 cosas eso, más. eso no está arriba de la mesa porque eso no pesa para los embajadores. No. Para los embajadores Es una designación política. políticos. Bueno, pero tenés que tener algún tipo de Sí. cintura diplomática, de conocimiento. Ella fue vicecanciller. Cintura ¿En diplomática, la persona que se juntó con el abogado de Sebastián Marcet, ¿no? Bueno, tenés que juntarte con todos. Tenés que juntarte con todos. A ese no lo grabó, ¿no? Vieron que Pero sistemáticamente. son momentos distintos. No, Vieron que no, sistemáticamente. Vieron que sistemáticamente grabó a mucha gente involucrada con la entrega del pasaporte a Marcet, como por ejemplo lo grabó a Bustillo. No sabemos si en definitiva terminó grabando o no su reunión con Lasbluff, en la calle que pasó a saludar, etcétera, si está ese material o no. Lo que sabemos es que no está grabada su reunión mano a mano con el abogado de Marcet, ¿no? Esa no está grabada. Ella graba a pedido de su defensa, de su Claro, abogado sí. defensor. Obvio. No, en el momento que Puede ser. vio que se Sí, encontraba en probablemente. un tema complicado, dijo, voy a empezar a grabar. Tiene Digo, de todas tecnicatura en grabado también. Tiene Bueno, tecnicatura yo en qué sé, grabado. no, tiene un buen celular. Tiene un buen celular, eso seguro. De todas formas, para no generar confusión, la reunión con Balbi fue en un momento antes de que se entregara, o cuando se estaba procesando la entrega del pasaporte a Marcet. Las grabaciones empiezan muchísimo después, una vez que empieza a darse una investigación administrativa en la cual se les estaba reclamando los chats. O sea, estábamos a meses de distancia de ese momento. Por lo pronto, lo que sabemos públicamente. No sabemos si hay grabaciones de antes de esa fecha, pero por lo que se ha dicho públicamente, las grabaciones empezaron ahí, en ese contexto en el cual se le estaba reclamando que entregara los chats. Una más de H, lo que mencionaba el sapo. Y Carolina H fue entrevistada en Fácil Desviarse en su momento. Podemos revivir ese momento. Ella lo que decía para justificar toda su... Para mí el tema de haber grabado no es absolutamente secundario, porque lo importante es qué hizo en el Parlamento. Pero obviamente la calentura de muchos blancos está ahí, ¿no? Da Silva dice, espió a sus superiores.
Bueno, si tus superiores son unos pillos que te piden que pierdas el celular, capaz que está bueno grabarlos también, ¿no? Y si el gobierno al que vos respondés ni siquiera entendió que había que hacer una investigación administrativa, o sea, al respecto, capaz que está bueno que los grabes. Porque si en tu gobierno, tus jerarcas no te piden perder el celular y tu presidente ordena una investigación administrativa, ahí no tenés que grabar a nadie, porque sabés que es absolutamente transparente. Si hacen todo lo opuesto a eso, grabalos a todos, porque por lo menos... Hay que ir ganando tiempo y llevándola. O sea, decir espió a sus superiores, yo lo que diría a Sebastián da Silva es, justamente eran superiores a los que es mejor grabarlos. Bueno, no. Yo te pongo un matiz ahí porque también, a ver, H al principio no estaba muy segura de lo que tenía que hacer con respecto a el celular. Y si tenía que borrar o no, y de hecho termina, o sea, en un momento define que no hay que traer esa información, al final se da cuenta que sí que tiene que hacerlo, que no sé si por un mandato moral, ético, lo que sea, iba a hacerlo. Pero tampoco santifiquemos a H en ese proceso cuando ella había consensuado también en el Prado no contarlo. No lo estoy santificando, estoy diciendo que si hay algo que no está haciendo. Yo no estoy estoy santificando a H. Lo que estoy diciendo es, no digamos espió a sus superiores como si fuera algo malo, cuando sus superiores eran unos pillos que le estaban pidiendo hacer cosas ilegales. O sea, o sea, grabalos. Ahí, efectivamente, vos los tenés que grabar. Pero lo que te quiero decir es cuál es la defensa que hace ella de sí misma. Y con respecto a si espió a sus superiores, si fue desleal, si los grabó. Todo esto tomando en cuenta lo que acabo de decir de que le estaban pidiendo hacer cosas ilegales. Esto es lo que decía Carolina H. en Fácil Desviarse en su defensa. Escuchémosla. Tú contaste desde cuándo yo estoy en política. Y compartí los comandos de campaña y estuve... Nunca en mi vida grabé a nadie. Ahora, cuando vi, vamos a hablar bien gráficamente, que me estaban haciendo una cama, ¿tá? Y que me iban a perjudicar tanto en mi nombre como, bueno, políticamente ni que hablar, pero que podía complicarse a nivel fiscalía, porque porque lo vi claro, me defendí. Y yo le digo a las mujeres, defiéndanse. Porque acá lo que se me critica es ¿cómo no te callaste la boca, te la comiste sola y te fuiste a tu casa haciéndola culpable de algo que no hiciste? ¿Por qué lo pones en términos de género? Porque sí. Tiene que... Y te está hablando alguien, porque también resisto archivo, yo no soy una feminista radical. Ahora, que en este tipo de cosas las mujeres vamos con las de perder, es así. Más en un caso... A ver, las estadísticas hablan solas. Nunca hubo una canciller mujer, yo era la segunda vicecanciller de la historia del Uruguay, mujer, antes había sido Belela Herrera, y era en un caso donde había 2 hombres con mucho peso político como ministros y otro hombre de subsecretario. ¿Y quién es la que paga los platos rotos sin haber hecho nada? La mujer. Parte de lo que dice a propósito de la cama, asumo que tiene que ver con que en esta investigación era ella la que tenía que entregar su comunicación, no así la de Maciel, porque el pedido de información iba sobre las comunicaciones de Cancillería. Entonces era ella la que eventualmente, si se deshacía de la prueba, etcétera, podía tener las consecuencias legales que ella entendía que significaba caer en una ilegalidad. Que eso no corría para Maciel, por eso entiendo de lo que dice que a eso se refiere con que le estaban haciendo una cama. Bueno, bien. Una pausita y seguimos con Beatriz Argimón, que quedó fuera. No nos meteremos con Argimón, pero es un hecho que el presidente de colonización deja su cargo y pasa al Instituto Nacional de la Leche. O sea, finalmente, ¿no? Lo que fue una defensa cerrada de... No me puedes tirar esto segundos antes de la tanda, ¿no? Sí, Jorge, bueno, hacemos la tanda y nos metemos con el tema. Qué peleador. Es un hecho que... ¿Y quién va a colonización? ¿Es un enroque o...? Ya, en la tanda averiguamos información. Asumimos que no será un colono. Recordemos que... creo que fue Robert Silva el primero en señalar que era incompatible su rol de presidente de colonización si era colono, porque se lo impedía el artículo 200 de la Constitución, una defensa cerrada por parte del gobierno de que era compatible su rol. Después se le encontró una vuelta, decimos, si deja de explotar su tierra, eventualmente puede seguir siendo presidente. Bueno, hay una definición ahora de que deje el cargo. Quizás si el Pacha Sánchez no hubiera camiseteado el día del velatorio de Mujica, no pasaba. Capaz que esto pasaba por abajo de radar. La tiro como... sí, puede ser. Es un contrafáctico, no sabe porque tampoco sabe
cómo iban a caer otras eventuales compras. Pero sin duda que eso le dio una entidad al tema que seguramente tenga que ver con la repercusión que vino después. Sí, hay que ver si el mismo destino tiene la directora de colonización que representa a las organizaciones privadas, que también es Color, que recuerdan que se le habían señalado. Bueno, con esa información y con el anuncio que también Beatriz Argimón tendrá un lugar de diplomacia representando a Uruguay, volvemos. Volvemos no. Sí, volvemos, pero antes vamos a escuchar a Green Day. Hoy de noche en la Ibera. Sí, claro, obvio, porque está ahí, sí, ¿cuándo viene Green Day? Hoy de noche, si sos pan, como decía Mujica, si sos pan, andá a la Ibera a ver a una de las bandas fundadoras del género, del punk, los Buzzcocks. Y vamos a escuchar su clásico de todas las horas, Ever Fallen in Love. Vamos a escuchar en vivo la conferencia de prensa que va a dar el ministro de Ganadería, Alfredo Frati, con Eduardo Viera, presidente de colonización, o no, lo van a decir en este momento. Y durante todo el tiempo que tuvimos en China, el país estuvo enfrascado en discusiones que me parece que no aportan demasiado, pero hoy queríamos convocarlo, porque nos parece que Eduardo ha tomado decisiones importantes y nosotros queremos respaldarlo y por eso llamamos a esta conferencia de prensa. Así que Eduardo, tenés la palabra. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Bueno, lo primero que tengo que decir es voy a reiterar algo que dije el primer día cuando asumí en colonización y lo había dicho previamente en notas con ustedes, con algunos de ustedes, el orgullo que siento de ser colono. Quienes creyeron en nosotros, el gobierno, que podíamos dar una mano frente al instituto como conocedores del propio instituto, como colono que somos. Y el instituto es un orgullo para los uruguayos. Creo que decíamos ese día cuando subimos que una de las cosas que nos preocupaba era que a nivel de población se hablaba poco, se conocía poco de la importancia de colonización. Lamentablemente, en estos últimos días se ha hablado mucho, pero no lo lamentable es de que se haya hablado mucho, sino que se ha manoseado la herramienta colonización. Se ha hablado y mal. Se ha tratado de desprestigiar el instituto y realmente como colono, como productor, me ha dolido muchísimo. Tengo que agradecer muy profundamente los saludos, el apoyo, el respaldo de los colonos de todo el país, de la inmensa mayoría de gente que no conozco, de muchos que sí conozco, y de productores en general, del manoseo que se ha llevado adelante por parte de cierta parte del sistema político del instituto. Mi función, como dije, es la de defender ese sector de productores, es de cuidar la herramienta, y lo último que quiero es que se perjudique a colonización ni perjudicar al gobierno. La decisión que he tomado es de dar un paso al costado, dejar la presidencia, porque yo no me llamo presidente de colonización, no voy a cambiar ser colono, porque es de los orgullos más grandes, y a mí que me costó muchísimo iniciarme como productor lechero, que desde el 2013, hace 12 años que soy colono, y comencé muy de abajo. La historia mía de vida, la gente de mi zona la conoce muy bien, la gente del sector lechero la conoce muy bien, no tengo absolutamente nada que esconder, todos saben mi origen y como dije, esta decisión la tomo para el beneficio de todos los productores y que no se siga manoseando la herramienta de colonización, y para facilitarle al gobierno que tome adelante las decisiones que tenga que tomar y con la importancia que tiene, y que no desvíen el rumbo y que sigan teniendo siempre presente de la importancia de lo que es el instituto. Bueno, nosotros lo que queremos decir es que Eduardo va a permanecer como presidente del instituto hasta que nosotros designemos un nuevo presidente, porque eso tiene que tener, como lo tuvo él, el aval del Senado, que lo tuvo por unanimidad. Así que
Desde mi punto de vista y muy internamente, el país se pierde un gran presidente de colonización. Nosotros pensamos que en la historia de colonización ha habido muchos directivos que han sido colonos y nos parecía que Eduardo reunía las condiciones y era un reclamo de los colonos de por qué los colonos no podían presidir colonización. Lamentablemente pasó lo que pasó, Eduardo tomó la decisión y nosotros lo respetamos y lo respaldamos en la decisión que tome y en el futuro a seguir. Es un hombre que nosotros queremos contar con él en el futuro en algún lugar que nos pueda dar una mano y ayudar a esa inserción de los pequeños productores a través de la herramienta de colonización. Hay gente que discute colonización y lo puede hacer, nosotros vamos a seguir nuestra marcha en fortalecer todo lo que podamos colonización porque es una decisión claramente del gobierno. Por ahora eso es lo que tenemos para decir. Muy bien. Muchas gracias a ambos. Vamos a abrir un espacio para las preguntas. Hay un montón de preguntas. Sí, micrófono. Esta es la conferencia de Alfredo Frati y el ex presidente, bueno, en realidad sigue en funciones hasta que se ponga uno nuevo, Eduardo Viera, que acaba de anunciar que renuncia a colonización después de las críticas que se le hicieron. Para Eduardo Viera refiere a esto que usted señalaba de su... Hay que recordar que Orsi había dicho que estaban esperando un informe jurídico para tomar la decisión de la continuidad de Viera, no otra cosa. Frati con las autoridades de colonización iban a comparecer la semana que viene. La pregunta para Eduardo Viera tiene que ver con el Parlamento. Señalaba de su orgullo de ser colono, pero también el agradecimiento porque lo fueron a buscar para presidir el Instituto Nacional de Colonización. Quería consultarle si no era una posibilidad renunciar a ser colono para quedarse en el Instituto Nacional de Colonización, si esto lo hace para no tener que renunciar a su condición de colono. Y la otra pregunta, quizá para el ministro, es si es una posibilidad que vaya al INALE, Eduardo Viera. Gracias. A ver, yo soy un productor lechero. Desde el año 85, que comencé realmente muy jovencito, con muchísimo sacrificio. Y como dije, yo vivo de eso, yo vivo del tambo. No veo por qué tengo que yo renunciar a ser colono. Yo creo que a los productores los puedo seguir peleando, defendiéndolos. He estado 20 años en la trayectoria de la actividad gremial, defendiendo un sector honorariamente. Y creo que para defender a los productores no es necesario ser presidente de colonización. No tengo por qué renunciar a ser colono. Todo lo contrario. Uno de los orgullos más grandes es ser un colono. Quizás para algunos los menosprecie, pero a mí me enaltece ser colono. Por aquí. Ministro, otra pregunta. Hola. Sí, ¿qué tal? Gustavo Guisumo de Canal 5. A raíz de esta renuncia quería consultarles, digamos, en torno a esta polémica por la adquisición de la estancia María Dolores, ¿qué sucede con las decisiones que ha tomado usted como presidente durante este ejercicio? Está todo realizado dentro de lo legal. Lo que está relacionado a la compra de ese campo lo vamos a estar exponiendo con el ministro y los equipos tanto del Ministerio de INALE como de Instituto de Colonización en la reunión en la Comisión de Ganadería el próximo lunes. Y aprovecho la oportunidad para mencionar el gran equipo de funcionarios que tiene Colonización, que realmente es digno de destacar el equipo de funcionarios que tiene. Y acá ha trabajado también, y quiero reconocer... Ahí está hablando Eduardo Viera, que sigue en funciones como presidente de colonización hasta que aparezca un sustituto. Acaba de anunciar su renuncia. No quedó claro todavía si renuncia porque el informe jurídico que elevaron a la presidencia indicaba que efectivamente era incompatible su rol de presidente con el de colono. Y no respondió la pregunta de Diego Martini a propósito de lo que se viene manejando y que ya han dado algunos medios de que eventualmente pasaría al Instituto Nacional de la Leche, al INALE. Quedamos atentos del otro lado en producción a ver si llega a responder sobre eso más adelante. Estaba respondiendo algo importante que digamos, anula las compras que hizo Colonización durante su mandato.
por ser incompatible su condición de colono con su rol de presidente, es decir, era un presidente que en realidad no tendría que ser presidente, entonces cualquier decisión que tomó durante su mandato queda anulada. Eso es una cosa que planteó Pedro Bordaberry en su momento. No había consenso sobre eso, pero se lo acaban de preguntar, él todavía no dio una respuesta definitiva. Él entiende que la compra era legal. Claro, y la otra es que la directora por las organizaciones privadas, Karina Henderson, también fue señalada como colona y también estaría eventualmente inhabilitada de ejercer ese rol. Entonces también queda la pregunta de si el futuro de Henderson es el mismo. A ver, escuchemos. Y segundo, recién decía que se hizo todo dentro de la legalidad. Se ha hablado mucho de este artículo 200, incluso en aquella conferencia de prensa, aquella rueda de prensa que usted dio, dijo que si algún abogado se paraba sobre ese artículo para decir que usted no podía ser presidente del Instituto Nacional de Colonización, era muy burro, tenía mala intención, si finalmente usted concluyó que ese artículo 200 sí se le aplica. Y la pregunta de Linares también. La pregunta es, yo estoy dando un paso al costado de colonización. Yo no estoy cambiando colonización por absolutamente nada. Eso por un lado. Lo segundo, lo comenté en su momento, que se había estudiado, puede que haya 2 bibliotecas, y yo sigo parado en lo mismo que dije al principio. Pero para no estar complejizando, y lo repito por última vez, porque ya lo he dicho 3 veces lo mismo, la decisión la tomo para que el gobierno no siga, no le quiero generar problemas a nadie, y no quiero que sigan manoseando la colonización, porque detrás de un gran instituto están todos los colonos del país, de los distintos rubros, está todo el mundo sintiéndose manoseado por algunos. Entonces, mi decisión es para proteger a la colonización, para proteger a los colonos y para no complejizarle el trabajo del gobierno. Sí, aquí Acosta Radio Centenario, para cualquiera de los dos. Bien, ahí está. Él reafirma que no pasó al costado por su doble condición, sino que para no hacer más ruido, político. Ahora, hay que tomar en cuenta que Yamandu Orsi dijo que estaban todas las opciones arriba de la mesa con respecto al futuro de Viera, que estaban esperando un informe jurídico. Esto viene después de esas declaraciones de Yamandu Orsi. Políticamente y hacia afuera, lo que está diciendo Viera es, él se para todavía, él entiende que está en la biblioteca en que podría perfectamente ser colono y también presidente. Sí, sí, hay un cambio igual porque hay otra biblioteca. Hay un cambio, que no es la biblioteca de los burros, pero sí, se para ahí. Lo que parecería darse a entender por lo que dice es que la versión de que iba a ir al INALE, no sé. No, tampoco respondió. Dijo no cambio colonización por absolutamente nada. Lo que no significa que. Pero si la semana que viene lo designan al frente. Exacto. Digo, es verdad que ahora falta un proceso porque claramente no hay un nombre para colonización todavía, ¿no? No. Una pregunta. Ustedes que son 2 periodistas avesados. Si en definitiva Viera se termina yendo de acá por un artículo que te habla de la incompatibilidad de vos tener una profesión, ejercer, etcétera, y estar en un lugar del Estado donde puede haber un conflicto de interés. Poner un productor de lechero, ¿no?, en este lugar, ¿no puede incurrir en algo similar? No parece ser. ¿Un productor cómo? Porque él es un colono dedicado a la producción lechera, ¿no? No, pero vos decís en el INALE la incompatibilidad. Sí, porque bueno, no sé, tendría que revisar. Por la categoría, digamos, claro, porque me parece que colonización es distinto a el INALE, pero tendría. Hemos tenido ministros, productores. No, pero bueno, ahí no hay incompatibilidades. El tema es el artículo 200 de la Constitución. Porque el INALE no es un ente autónomo, que creo que. Hiciste una pregunta que no te sé responder. No, pero me parece que no, que la entidad de colonización no es la misma que la del INALE. Y claramente no puede ser. Claro. Quiero creer que esta vez no pasa nada. Y lo que es cierto es que todavía no anunció que se va a ir a INALE tampoco. Sí. Lo que queda pendiente y me interesa ver qué sucede. Es una persona pública, es una institución jurídica de derecho público no estatal. Claro, está bien. Ahí no es lo mismo. Es si la directora por las organizaciones privadas le pasa lo mismo. Henderson le va a pasar lo mismo, ¿no? Y si la oposición en todo caso, ahora que Viera renunció, también va a ir por Henderson. Programa corto, no podemos desarrollar mucho más este tema porque se viene la pausa y después Ignacio Pardo. Fácil se impone,
fácil desviarse. Último tramo del programa, se viene la previa de Peñarol Vélez por 3-0 y tenemos al Nacho Pardo, a nuestro demógrafo estrella, que está desmenuzando el censo 2023 con datos interesantes para toda la población, sesudos, profundos y datos para tirar enlazado también. ¿Cómo andas, Nacho? Es así, ¿cómo andás? Muy bien, muy contento de estar acá nuevamente con el 0,00001% de la población uruguaya, que son ustedes tres. Sacaste la boca, espectacular. Para seguir tirando los datos del censo que dan para muchísimo, porque son un montón y vienen una vez cada 10 es la recomendación, esta vez fue cada 12. Bueno, y nos dan información que no tenemos de ninguna otra manera. Así que todavía tenemos. En la foto del Uruguay. Claro, todavía tenemos algunos jueves de Madrid mirando esta foto. Recordarán en escenas del capítulo anterior que vimos que la población uruguaya dejó de crecer. Como comentaban ustedes al principio, vimos que los datos del 2023 de cantidad de población implican un dato superior al del 2011. Pero que probablemente eso no siga una trayectoria lineal, sino que haya tocado su pico antes del 23, probablemente por el 21, cuando vimos que habíamos muertes que nacimientos, y que el dato del 23 ya sea una foto del descenso posterior al pico, ¿no? Entonces eso, que es el primer titular, y es obviamente importante, que es la evolución de la magnitud de la población uruguaya, trae consigo otras cosas que son las que vamos a charlar hoy. La más obvia es que la población, durante la transición demográfica, sobre la que ya hemos charlado, que está llegando a su fin, o que ya llegó a su fin, no solo cambia su tamaño, sino también su estructura. ¿Qué quiere decir su estructura? Bueno, sobre todo su estructura por edades. También hay cosas interesantes para hablar de estructura por sexo o de estructura por tipos de hogares, y de esas cosas charlaremos, pero para empezar, la estructura por edades tiene un nombre más popular, que es el envejecimiento demográfico. Entonces, lo que vemos en Uruguay, como hemos visto y seguimos viendo en otras poblaciones, es que inevitablemente ese proceso que hace que la población deje de crecer y luego eventualmente decrezca, es concomitante al proceso del envejecimiento poblacional. Y bueno, hay un lugar común de que Uruguay es un país envejecido. Eso a veces quiere decir que las personas de más edad tienen más poder o toman más decisiones, lo cual es otra cosa aparte de lo demográfico. Pero en términos demográficos nos podemos hacer la pregunta también, si es una población envejecida o no. Y responder antes la pregunta de qué es ser una población envejecida, ¿no? ¿Qué es ser un viejo, no? Porque en realidad, yo qué sé, en mi mente, antes, tener 40 años era ser viejo. Hoy te diría que corrí un poco eso a los 60. Y a veces me cruzo con gente de 60 años y digo, ya no sé lo que es una persona vieja, ¿no? Me parece muy bien y muy conveniente para todos nosotros. Viejo, es increíble, o sea. ¿Qué edad tenía el padre de Mafalda, no? O el padre de Alf. Totalmente. 38 de pronto. ¿38 tenía el padre de Alf? Sí, claro. Muy mal llevados, muy mal llevados. No me hagan jurar de memoria porque no recuerdo, pero la otra vez me habían dicho la edad del padre de Mafalda. Claro. Era un tipo, ¿no? Eran parecidos. Completamente adulto. Sí, claro. Y bueno, era menor que yo por lo pronto. Bueno, seguramente un treintañero. ¿Y qué es una población envejecida entonces? Hay un criterio convencional, como todos, de que el umbral del 10%, es decir, si el 10% o más de tu población tiene 65 años o más, esa población es envejecida. Con ese criterio, Uruguay ya lo era en el censo del 85. Ahora es el 16% de la población la que tiene 65 años o más. ¿Esto es mucho o poco? Bueno, en 1963 era el 7, o sea, es mucho más de lo que era, aunque en el 85 ya era el 10. Es un poco menos que algunos vecinos. Argentina y Brasil tienen el 12 y el 11 respectivamente. Es menos que otros países más envejecidos porque pasaron antes por la transición demográfica. Francia ya está arriba del 20, Japón se acerca al 30, que son de los más envejecidos del mundo, ¿no? Empezaron a decrecer, haciendo el paralelismo con el tamaño, que es el otro gran cambio, hace mucho antes. Pero Uruguay es francamente una población envejecida, casi con cualquier criterio que uno toma, y está cerca de un hito simbólicamente impactante, y es que haya más personas de 65 y más que menores de 15. Tengo una pregunta que no sé si te distraigo mucho de la línea que vas a hacer, pero así como vos tenés una transición demográfica y una etapa post-transicional, o sea, un momento que vas creciendo hasta que dejas de crecer en tu población,
¿hay momentos demográficos en los cuales tu población deja de envejecerse? Bueno, en los modelos, el modelo clásico de la transición demográfica, sí. Es decir, que lo que uno miraba para adelante era una suerte de homeostasis, ¿no? De equilibrio entre muertes y nacimientos, por la cual la estructura pasaba de un triángulo a un rectángulo y permanecía más o menos como un rectángulo. Pero eso traía consigo el supuesto de que la fecundidad bajaba, pero bajaba hasta cerca de 2 hijos por mujer y se quedaba medio por ahí. Y siguió bajando, perforando ese techo de 2 hijos por mujer, con lo cual, digamos, las bases de la pirámide se siguen angostando más allá de lo que preveía toda teoría razonable hace 20, 30 años. Entonces, envejecemos porque vivimos más, pero ahora, sobre todo, quizás más determinante, porque tenemos menos hijos, que es la otra parte, ¿no? O sea, de la a menos pirámide. que haya hijos por fuera del matrimonio, eso entonces no va a cambiar. Me gusta ver eso para, Siempre alguno para puede graficar, haber, digamos, ¿no? digamos la crisis por la cual atraviesa la seguridad social. Es decir, esa base chiquita puede ser un niño sosteniendo todo ese triángulo que se va ensanchando a medida que llega a su cúspide, ¿no? De hecho, siempre corregimos nosotros a los que dicen hay una pirámide invertida, porque no es exactamente eso. Es más bien que estamos llegando a un rectángulo. Pero si la fecundidad siguiera decreciendo y decreciendo y decreciendo, podría haber más años de envejecimiento progresivo por delante. Ya no sería tan raro de imaginar, digamos, pero bueno, depende mucho de la fecundidad. Y otro umbral para pensar, otro criterio, otro indicador para pensar en el envejecimiento poblacional es la edad mediana. ¿Qué es la mediana? Es una medida de tendencia central que no es la media, sino una medida parecida, pero no exactamente igual, que consiste en ubicar a toda la población de menor edad a mayor edad y ver dónde está el 50%. O dicho de otra manera, ¿en qué edad vos tenés el 50% de la población uruguaya que es más viejo y el 50% que es más joven? ¿Quieren arriesgar? Puta madre, Y un 40. Vamos a meter un 40. Vamos a meter una ¿Cómo es bien la pregunta? 37. ¿A qué edad tenés el 50% de la población uruguaya que es más vieja que vos y el 50% que es más joven? 34. Bueno, punto para el sapo porque es 37 exactamente. Mirá, Era 29 a principios de este siglo. O sea, ya hay gente más joven en este país que yo. Sí. Nico, sí. Y que vos también, Jorge. Yo tengo en este momento 37 años. Ustedes podían estar, pensé que ustedes podían estar medio en el... Sí, yo tengo 38, entonces... Cuando yo les digo que yo soy un fiel representante del uruguayo promedio y ustedes se burlan, vean que tengo razón. El padre de Mafalda, está el dato, 35 años en 1967... Se le da con 39 años en el último libro de Mafalda. Es durísimo ese dato. Pero estaría más o menos ahí, entre 35 y 39 más o menos. De la mediana actual del Uruguay. Claro, sí. Pero bueno, entonces Jorge está en la mitad de la distribución por edades del Uruguay, así como Nico era el niño 3 millones en el capítulo anterior. Así que tenemos personas muy promedio en algún sentido de la población uruguaya. Entonces, por cualquier indicador que se lo mire, la población uruguaya es envejecida. Repito, otra cosa es pensar en el poder, ¿no? En la capacidad de influencia o en la sobrerepresentación política de los más viejos con respecto a los más jóvenes, que es una discusión bastante aparte. Pero en términos demográficos es eso. Tiene muchas consecuencias. Otra vez, como en tantas otras cosas, gran parte de nuestros comentarios desde la demografía son que no todo es una alarma total, no todo es un drama. De hecho, el envejecimiento tiene que ver con vivir más años y con decidir mejor la cantidad de hijos. Y decidimos tener menos, ahí hay otra discusión, pero tiene que ver con la agencia de las personas respecto a ese acontecimiento tan importante de su vida, y con la otra parte que es vivir más años, que es bastante consensualmente positivo, pero no quiere decir que no tenga consecuencias. La más obvia, siempre mencionada, la de las jubilaciones y pensiones, y la de todos los sistemas de protección que están pensados para una pirámide con forma de pirámide, que ya no lo es más. Pero después otras más sutiles, ¿no? Tenemos mucho más relaciones verticales que horizontales, es decir, menos primos, menos hermanos, más generaciones vivas al mismo tiempo, más demandas de cuidados múltiples por esas muchas generaciones. Bueno, yo tengo 2 hijos cuya cantidad de primos es 0, por ejemplo, y no es tan raro, ¿no? Tengo amiguitos que tienen un primo, y si uno va generaciones para atrás, ahí están los 10 primos que tienen las personas, ¿no? 8, 12, 15, claro. Todo eso se modificó muy fuertemente en un par de generaciones. Pero bueno, también otras digamos, conclusiones más luminosas en cuanto a que menos hijos que viven más años
que es la foto del envejecimiento poblacional, de esa forma de reproducirse las poblaciones, son también inversiones más intensas en menos personas y por tanto esfuerzos más eficientes en la crianza de los hijos, hay menos vidas que quedan por el camino a edades cortas, ¿no? Y ahí hay, si uno lo piensa, ese rectángulo como símbolo de trayectorias más largas, menos inputs, menos insumos a ese sistema de reproducción, pero todos llegando a, salvo tragedias, muchas décadas de vida, y por tanto hay algo que resulta un esfuerzo más eficiente, digamos, de la población en generar las generaciones nuevas, ¿no? Es como el emprendedor que en vez de abrir 15 kiosquitos distintos, y muchos no llegan y alguno tiene éxito, dice, concentro todo en uno y que le vaya bien. Claro, y además tiene una lógica que sucede con los hijos y que está muy estudiado, que es el abandono de cierto fatalismo que siempre hubo en las poblaciones humanas, de bueno, veamos, Dios dirá, algunos de los niños van a morir, otros van a seguir, y bueno, es distinto a pensar en la crianza de una persona con ciertas garantías de que hay una vida larga por delante, y que por tanto hay una concentración mayor de todos los recursos. Otra parte de esto, quizá una de las más jugosas, es los superlongevos, ¿no? O sea, la longevidad de las personas, que no es lo mismo que el envejecimiento demográfico, que hace referencia a la estructura entera, es más bien como la de ciertos individuos o la de una partecita de la población, pero sucede casi que al mismo tiempo, ¿no? En el censo hay 358 mujeres de 100 años y más y 40 varones de 100 años y más, lo cual es bastante más de lo que nunca tuvimos, por supuesto. Es re poco. Yo tuve, y de todas maneras es poco, pensemos que son 100 años de edad, ¿no? Ahí hay Me parece bastantes poco, más en los Sapo. 90. Tenés que llegar a los 100 años, no es una papa. En total son 408. Vos tenés mi edad, Conozco ¿no? una, ¿eh? 78. Una de esas mujeres de más de 100 años de edad. ¿Sí? ¿Usted conocen a alguna persona de más de 100 años de edad? No. Vivo no. Pero digo, Pardo, nosotros que vamos envejeciendo ya aspiramos a... Ya a los 100 años no nos parece tanto. No, es verdad. Por ahí firmo un 70-80, pero... No, firmo un 90. ¿Cuánto firman? 90. Sí. 90, pero si no, estoy ahí. Está bien. Sí, queda un tramo final. Hace poco tuve en mis manos una cosa que es como, digamos, porno para demógrafos, que es el libro del Censo del 8, de 1908. Es una joya del Uruguay vallista, digamos, en su esfuerzo estadístico, censal, hermoso, con mucha información. Y aparecen algunos centenarios, y claro, como son tan pocos, estaban mencionados con nombre y apellido. Tiene todo el dato, claro. Qué divino. Ahora serían 400 personas. Ahí entregaron los datos en el censo de No había tanto peligro de la con confidencialidad. Los microdatos del censo del 908. Bueno, el envejecimiento se distribuye muy diferencialmente según el territorio también, ¿no? Porque cuando uno mira entidades subnacionales, como los departamentos en el caso de Uruguay, tienen quizá muertes y nacimientos diferenciales, pero ahí juegan mucho más que en entidades nacionales las migraciones internas, por ejemplo. Entonces, el departamento más envejecido del Uruguay es 33, que en principio no pensaría que tiene una estructura más envejecida. La señora que conozco. Bueno, justo. Pero no solamente porque tenga mejores indicadores de mortalidad o menos nacimiento, que no es el caso, pero sí porque ahí empezás a ver la migración. El segundo Flores, por ejemplo. Si hay migración de jóvenes, bueno, ahí hay una población más envejecida. Montevideo está medio por el centro. Y todo esto en las pirámides, por ejemplo, uno lo ve con las dos partes que hacen a hombres y mujeres, ¿no? En principio, siempre la demografía fue muy biologicista, entonces estaban hombres y mujeres biológicas, digamos. Ahora se pregunta por la identificación de género, entonces lo que uno esperaría ver en una población como la nuestra, demográficamente, es 52% mujeres, 48% hombres, más o menos. Y lo que da el censo es 52,8 mujeres, 46,5 varones y 0,7 otras identificaciones. Así que bueno, es más o menos esa distribución, con la novedad de que no se ve tan linealmente en sentido biológico mujer y varón como era antes. ¿0 con cuánto? ¿0,5 otras? 0,7. 0,7 otras identificaciones no aparecen, digamos, desagregadas, esas otras. No, porque ahí sí que la confidencialidad sería claro, un asunto, ¿no? Pues son muy poquitas. Pero bueno, está cerca el 52-48 habitual, que se pone más divertido observar si uno lo cruza con la edad. Porque por lo pronto, y esto es algo que suele sorprender, cuando nacen las personas no hay idéntica probabilidad de que nazcan varones o mujeres.
que es lo que uno pensaría siempre. No, ¿Verdad? hay más probabilidad de que nazca mujer que De que nazca varón. Claro. De que nazca varón No, a que al nazca revés, mujer. que nazca varón a que nazca mujer. Cada 100 mujeres nacen más o menos 105 varones. Como una regularidad biológica bastante ¿Mundial establecida. o- Mundial. mundial? Sí. ¿Y eso porque Puede haber, como si la La naturaleza posición. supiera que hay más mortalidad de los varones luego, digamos. está nivelado por el, ¿no? Por el Sí, azar. debe haber una explicación biológica médica más compleja que la que decía, pero es una recurrencia que se observa en todas las poblaciones, se llama la ratio de masculinidad al nacer, o la razón de masculinidad, para ser menos anglopueriles, diría Leo Maslía. Y acá se ve un O 106 más o heteropatriarcado menos. del cigoto, ¿no? Una cosa así. Al nacer, sí. Pero ¿qué pasa después? La sobremortalidad masculina a casi todas las edades, sobre todo a las más avanzadas, comienza a emparejar esa relación y llegado a los 25 o 26 años hay 100 mujeres de cada 100 hombres. Si uno sigue avanzando en las edades, o sea, primero, en los 20 años están todas las muertes violentas, los suicidios, todo esto es lo que llaman causa de muerte externa, son todas más frecuentes en los varones. Pero luego también las muertes por todas las causas de salud que se conocen, al punto que si uno llega a los, por ejemplo, 85 años, hay 50 varones cada 100 mujeres. Es decir, hay 2 mujeres por cada varón. Yo recuerdo una tontería bastante repetida durante mi niñez, no sé si en todos lados sería así, pero en mi barrio al menos era que la gente que decía que hay 6 mujeres por cada varón. Siempre. ¿Por qué yo motivo? lo repetí hasta hace un año. Al aire lo decía. Pero vos es que creo que me desasné contigo en una entrevista, una columna, Nacho. ¿Pero por qué motivo será que uno repite eso? Porque contradice toda la evidencia también. Capaz ¿no? que había más mujeres que en la cárcel de mujeres. capaz que había más mujeres que varones en una época posguerra, no sé. Bueno, capaz en algún lado, en No. algún contexto. Claro. Es posible, tiene que haber 6 una mujeres matanza. por cada varón, no cada 10. Se decía en eso. Paraguay, ponele, capaz que Paraguay en algún momento y Uruguay, Paraguay, después de la guerra de Paraguay, Yo creo que en cierto contexto, en cierto país, puede ser cierto. Pero en realidad, si uno mira lo más extremo, a los 80 y pico es 50 cada 100, luego a los 100 años algo así como 14 cada 100, pero eso ya es Bien. bastante más. Nacho, el dato del más asado que extremo. creo que se viene de 3-0. Bueno, dejamos la estructura por hogares entonces Sí. para otro día. Sí. Y el dato para alardear de que uno sabe de la población uruguaya en un asado sería la respuesta cuando alguien dice, ahora todas las casas tienen una motito. Y uno dice, no, todas las casas no. No. El dato del censo nos dice exactamente qué porcentaje de hogares ¿Tiene una motito. moto? Sí. ¿Qué porcentaje de las casas uruguayas tienen al menos una moto? 50%. 60%. 45%. 40. Nico por aproximación, 40 Alvin, bueno, 28,3, o sea, está más lejos de decir 28,3. todas las casas. Claro, Sí. es un dato sobre todo del interior, me Sí. parece. Exactamente, el que tiene menos es Montevideo, que tiene el 9,5, pero por ejemplo, si uno mira Soriano, 170%. está arriba del 50, a ver, sí. Ahora lo busco mejor, pero el 56,9. Sobreestimé fuerte la moto, Pensé Yo que también, la moto se yo hacía pensé, mucho más fuerte. sí, me la jugué. Lo que pasa es que lo que vamos a ver en el jueves que Sí. viene, en 15 días, que es la distribución de la población por tipo de hogar, nos va a mostrar que hay muchos hogares unipersonales de personas mayores, que hay muchas configuraciones de hogar para las cuales por ahí Claro. la motito no es la solución. No, claro. Sí, sí. El monopatín eléctrico. Tampoco. Nacho, gracias, A ustedes. Divino todo. Nos vamos, se viene 3-0 la previa con Peñarol y Vélez.